El despertar del pueblo colombiano. Colombia se ha caracterizado por contener un conflicto armado interno de muchos años. Entre las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y el sistema de gobierno fascista y corrupto del último siglo, los colombianos crecieron acostumbrándose a convivir con armas y sangre, y con miedo de compartir sus opiniones políticas en público y hasta en privado. Pero la situación empeoró aún más tras la posesión de César Gaviria Trujillo como presidente de la nación, quien puso en marcha el proyecto llamado Apertura Económica, dando así los primeros pasos del nuevo modelo económico que se impuso en la región con los tratados de libre comercio. Desde ese entonces hasta ahora, Colombia pasó de importar 450.000 a más de 14 millones y medio de toneladas de productos agrícolas, lo que no solo ha disminuido el empleo y las garantías de producción en el campo, sino que puso en peligro la seguridad alimentaria del país. Aunque el paramilitarismo en Colombia no es un fenómeno reciente, sino una antigua política de Estado como estrategia contrainsurgente, legalizada por el Decreto Legislativo 3398 de 1965, fue en 1996, en Antioquia, durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, que éste consiguió un alto nivel de expansión, consolidación organizativa y control territorial, dando origen a las Autodefensas Unidas de Colombia, un gran ejército paramilitar que se expandió por todo el país, terminando de dividirlo y ensangrentarlo. Más aún, desde que las guerrillas colombianas fueron acusadas de terrorismo, y el narcotráfico se volvió el negocio más lucrativo y lo único que importaba, tanto para unos como para otros. Pero esto fue solo un adelanto de lo que vendría con el uribismo, un fenómeno que ha dominado a Colombia los últimos 20 años. Desde que comenzó a ejercer cargos públicos administrativos, el señor Uribe ha incidido fuerte y negativamente en las decisiones importantes de la administración nacional respecto a los intereses del pueblo. Y aunque todo el mundo ya sabe quién es, este se las ha arreglado para salir ileso de toda investigación. El año pasado, durante la pandemia, fue detenido y le dieron casa por cárcel, pero poco tiempo después salió en libertad gracias a su última jugada: renunciar a su curul de senador para evitar el juicio de la Corte Suprema de Justicia, que estaba a punto de condenarlo por algunos de sus múltiples delitos. Ahora será la justicia ordinaria la que haga el proceso. Para completar, el nuevo gobierno, encabezado supuestamente por Iván Duque, ha ignorado totalmente los acuerdos de paz firmados en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y en lo que lleva de su gobierno se han reportado el asesinato de más de 180 líderes sociales y de muchos exguerrilleros reinsertados. Ya se cumplieron 2 meses desde que se inició oficialmente el paro nacional en Colombia, un fenómeno que realmente se gestó desde el 21 de noviembre del 2019, cuando Colombia vivió la mayor movilización social en lo que iba de este siglo. Desde ese entonces, el gobierno hizo oídos sordos al clamor del pueblo. Luego llegó la pandemia y terminó de enfriar las posibilidades de negociación, además de agravar la situación social, económica y política del país. Pero el pueblo seguía aguantando. Lo que encendió nuevamente los ánimos fue el proyecto de ley llamado Ley de Solidaridad Sostenible, un nombre muy prometedor para una brutal reforma tributaria. Pero esta fue solo la chispa que prendió la mecha, y la mecha provocó un estallido social sin precedentes en el país de las últimas décadas. El Comité Nacional de Paro está conformado por representantes de todos los sectores: trabajadores, pensionados, profesores, estudiantes, camioneros, campesinos, mineros, indígenas y múltiples organizaciones sociales a nivel nacional y local. Ellos fueron los encargados de convocar, pero nadie imaginó la fuerza que éste podría cobrar en la población más joven, los hoy mal llamados niní, porque ni tienen acceso a la educación, ni a un trabajo digno, ni tienen calidad de vida, pues muchos ni siquiera se alimentan bien todos los días, ni tienen al frente un horizonte prometedor. Entonces, no tienen nada que perder, y por eso están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esta población joven, tanto ninis como estudiantes, componen la primera línea,
y también se tomaron el liderazgo de este proceso y decidieron no sentirse representados por el Comité Nacional de Paro y continuar en las calles aún después de que éste llamó a un cambio de estrategia al completarse 50 días de paro. Todos los sectores han protagonizado en diferentes momentos la movilización. Los camioneros en compañía de la minga indígena fueron los primeros en paralizar al país, con sus bloqueos en las carreteras. En las marchas lideran por un lado los maestros y por el otro los artistas de todas las expresiones que hoy se unen no solo para marchar, sino para apoyar plantones informativos a la comunidad y dejar sus huellas en los muros de las ciudades que gritan el descontento general. Pero además, las personas que no salen a marchar por diversas razones demuestran su apoyo de diferentes maneras, estimulando la lucha de los que están en las calles. Muchos de esos jóvenes pertenecen a diferentes barras bravas de fútbol y antes se mataban por el resultado de un partido, pero hoy se unen para marchar por una causa común y poco a poco empezaron a hacer presencia en todas las actividades. Son ellos los que han colocado la mayor parte de muertos, abusados, torturados y desaparecidos que está dejando este nuevo conflicto interno. Esta guerra entre el gobierno y la población civil, que ya no sabe cómo demostrar su inconformidad y su impotencia ante un Estado que no solo se niega al diálogo respetuoso, sino que cada vez más está promoviendo y justificando el uso de la fuerza pública para reprimir la protesta, argumentando que esta es ilegítima, cuando quien está cometiendo crímenes es el Estado. Desde noviembre 21 del 2019, cuando comenzó realmente este estallido social, se propuso un pliego de 18 puntos concretos que recogían las necesidades de todos los sectores de la sociedad a mediano y largo plazo. Pero el gobierno argumentó que eran temas muy generales, así que el pliego se amplió a 104 puntos y el argumento ahora fue que eran demasiados. Ya en medio de la pandemia y para dar alivio al menos a las necesidades más apremiantes, el pliego se redujo a 6 puntos básicos urgentes que fueron presentados a mediados del 2020, con la esperanza de que esta vez hubiese una negociación respetuosa. Pero el gobierno no solo siguió dilatando la negociación, sino que continuó generando nuevas políticas que desconsideran e ignoran totalmente las necesidades y exigencias del pueblo. Pero, ¿cuáles son esos 6 puntos del pliego de emergencia? Son cuestiones mínimas básicas para garantizar la salud, la educación, el empleo digno, la producción nacional, el respeto a la mujer y las diversidades sexuales y una renta básica necesaria para sobrevivir durante la pandemia. Aún así hay una parte de la población que, ya sea por ignorancia o conveniencia, desconocen o desaprueban las causas del paro y acusan a los manifestantes de vándalos. Y aunque es cierto que han habido desmanes por parte de algunos manifestantes y que estos han aumentado a medida que aumenta la impotencia, también es cierto que en muchas ocasiones estos han sido provocados por infiltrados del gobierno y por los propios agentes de la policía y su escuadrón móvil antidisturbios, quienes, por cierto, tienen el aval del gobierno para ejercer el uso desmedido de la violencia contra los manifestantes. Y hoy las cifras de violaciones a los derechos humanos cometidos por los miembros de la fuerza pública son alarmantes. Ante esta situación, el 27 de mayo, un día antes de completarse el mes de paro, hubo en el Congreso una moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, por haberle declarado la guerra al paro. Pero tristemente, la votación contra la censura fue arrasadora, 69 contra 31. Es decir, que a pesar de estar en la mira del mundo entero por el uso desmedido de la fuerza, la mayoría de los congresistas apoyaron al ministro convirtiéndose en sus cómplices, lo cual no es de extrañarse, pues el mismo Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de ex senador, ya había hecho público su apoyo a la violencia contra los manifestantes, tan explícitamente que su comentario debió ser censurado en Twitter. Como si fuera poco, el gobierno nacional, que continúa dilatando el proceso y desautorizando los acuerdos conseguidos por los gobiernos regionales y locales, amenazó con declarar estado de conmoción interior para lavarse las manos y continuar haciendo uso de la fuerza con mayor descaro.
Sin embargo, todo esto, en lugar de diezmar los ánimos, pareció encenderlos más, pues al día siguiente, el 28 de mayo, cumpliéndose un mes de paro, hubo en las calles muchísimas más personas que en las marchas anteriores, demostrando que a pesar de todas las víctimas, y justamente por ellas, seguirían en pie de lucha. Este paro ha despertado un sentido de pertenencia, de identidad, de tribu, en una gran parte de la población, principalmente en los marchantes, que hoy llevan la bandera de Colombia con los colores invertidos, pues dicen que es más coherente así, porque ya se llevaron todo el oro y lo que abunda ahora es sangre derramada. Cayeron la reforma tributaria y la reforma a la salud. Renunciaron el ministro de Hacienda, la canciller y el alto comisionado para la paz. Se captó la atención internacional de los medios, los pueblos y las organizaciones de derechos humanos, evidenciando la nefasta situación política, económica y social del país, además de la unión de los diferentes sectores, la visibilidad de la resistencia indígena y el aumento significativo de jóvenes participando en asambleas e inscribiendo sus cédulas para votar el próximo año. Y claro, la producción masiva de ejercicios creativos artísticos, apoyando las protestas y en oposición al gobierno actual. También se había aprobado la matrícula cero en las universidades públicas, pero el 17 de junio, 2 días después de haberse interrumpido el paro, ese proyecto fue hundido en el Senado, argumentando falta de fondos de financiación, en uno de los países más corruptos y con mayor presupuesto para la guerra. Es importante aclarar que aunque hay quienes están aprovechando esta situación para hacer campaña a la presidencia, lo que los manifestantes en general tienen claro es que este paro no tiene partido político, que es simplemente el pueblo que se cansó de unos y de otros y que exige ser tratado con dignidad y respeto por el Estado, que los colores que lo representan son únicamente los de la bandera colombiana y los de la huipala, la bandera de los pueblos originarios de Abya Yala. El 15 de junio, a 50 días de haberse iniciado oficialmente el paro nacional en Colombia, era evidente el cansancio, el desgaste y la urgencia de regresar a producir de todas las personas, principalmente de las más comprometidas y osadas, por lo que el Comité Nacional de Paro decidió hacer una pausa en las movilizaciones sin garantías y cambiar de estrategia, convirtiendo las peticiones en proyectos de ley a ser presentados en el Congreso y continuando con actividades puntuales de socialización y educación a la población. Sin embargo, los chicos de la primera línea no cesaron de protestar y al quedarse cada vez más solos y desorientados, el vandalismo se agudizó y la desaprobación del pueblo aumentó. En algunos lugares los gobiernos locales han conseguido dialogar y llegar a acuerdos con ellos, pero el gobierno nacional no siempre acompaña estos procesos y eso dificulta más las cosas. Para completar, muchos civiles e indolentes y auxiliares de la policía están borrando los murales pintados durante las protestas y la impotencia y la rabia siguen creciendo en los corazones de quienes participaron en este proceso. Para el 20 de julio, día que se celebra la independencia en Colombia, el Comité Nacional de Paro radicó sus peticiones convertidas en proyectos de ley al Congreso de la República. Este acto formal se acompañó de nuevas movilizaciones en todo el país, plantones artísticos e informativos y marchas pacíficas. No se sabe lo que le depara el futuro a este pueblo. Lo que sí se sabe es que Colombia es una olla a presión, y si el sistema de gobierno no cambia en las próximas elecciones del 2022 y se mejoran las condiciones para el pueblo, la olla va a explotar nuevamente y con más fuerza, pues ahora hay mayor participación, mejor organización y esperanza en la capacidad de unión de este pueblo que sigue resistiéndose a la opresión.
iluminadas, diosas empoderadas se han tomado a la ciudad. No entendemos cómo personas pueden salir a las calles vestidas de blanco a elevar sus rezos por una mejor ciudad, por un mejor país.